Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, muchísimas gracias por volver a vernos. En cualquiera de los dos casos, te animo a que te suscribas por aquí al canal, pues nos echas una mano muy grande y te recuerdo que por ahí tienes una campanita que si le das, YouTube te va a avisar cuando publiquemos nuevos vídeos. Y bueno, perdonar mi voz, pero llevo más de 20 días con un catarro, que no es nada más que un catarro porque hemos hecho varias pruebas, pero no acabo de recuperar al 100%. Así que perdonar voz, toses o cosas así. Espero que todos los que estáis del otro lado estéis súper bien y que no estéis ni confinados ni cositas raras. Esta cosa chunga. Pero bueno, ¿con qué venimos hoy? Bueno, hoy venimos con un juego que es precioso. Me tiene fascinada su arte y es Glow. Un juego de Arrakis de mayores de 10 años, ponen el juego, de 2 a 4 jugadores y con partidas de aproximadamente unos 45 minutos. ¿Te apetece saber más de Glow? Pues quédate. Durante la noche la oscuridad se ha hecho más densa. Así empieza este Glow en blanco y negro con un arte que llama bastante la atención y en el que nos vamos a encontrar con un juego con bastante azar y un poquito de gestión de dados. Podremos mitigar en parte pues ese azar de los dados, pues dependiendo un poco con las selecciones de las cartas que vamos haciendo. Un juego de corte bastante familiar, partidas bastante ligeras y que voy a explicaros, pero como va a ser más fácil que lo entendáis si lo veis que si yo me pongo a hablar de él, cambiamos de cámara y os enseño componentes y cómo se juega. Y luego os cuento nuestra opinión de este Glow. Durante la noche la oscuridad se ha hecho más densa. El verde de los árboles y la silueta de los volcanes ya no pueden distinguirse. Completo silencio. Dispersar la oscuridad y recuperar el color del mundo requerirá muchos fragmentos de luz. Los aventureros nacen y entrenan para esto. Dominar el poder de los elementos. Elegir a sus compañeros y encontrar el camino a las aldeas con luz. Pero solo uno de ellos se convertirá en leyenda. Ahora sí, después de esta introducción, vamos con los componentes de este Glow. Un marcador de encuentro, 30 dados, 20 grandes y 10 pequeños. Los dados grandes vamos a obtenerlos con cartas y solo los tendrá el jugador mientras tenga la carta. Los pequeños no. 53 cartas, de las que tendremos 7 aventureros y 46 compañeros. Un tablero de juego que tendrá la provincia de las sombras o el archipiélago de la oscuridad. 8 fichas grandes, de las que vamos a tener ficha de primer jugador y 7 fichas de hechizo. 88 fichas pequeñitas. Tendremos fichas de relanzar, fichas de huella y fichas de luciérnaga. Las fichas de huella por un lado son de 1 y por el otro de 2 y las de luciérnaga exactamente igual. Por un lado son de 1 y por el otro lado de 2. Fichas de puntuación. Para el tablero de viaje de la provincia de las sombras tenemos 7 campamentos y 7 peones. Y para la otra parte, para el tablero de viaje del archipiélago de la oscuridad, vamos a tener 20 barquitos.
Bueno, lo primero, antes de pasar a la preparación de la partida y al cómo se juega, voy a explicaros un poco lo que es las cartas para que entendáis. Esto que viene al lado de aquí, del lado derecho de la carta, son puntos que se recibirán, pueden ser negativos o positivos al final de la partida. Esto es un poder que permite al jugador beneficiarse de una o dos luciérnagas también al final de la partida. También nos puede permitir coger dados de los grandes que tendremos mientras tengamos la carta en activo. Y luego en la parte de abajo, a la derecha de la flecha gris, está el efecto aplicable durante cada ronda si se obtiene el resultado de los dados que nos indique. Es decir, si obtenemos un azul, tendremos ese efecto. Si no obtenemos ningún dado de este tipo, ganamos 3 puntos de victoria. Y si obtenemos 3 puntos, o sea, 3 llamas, 3 dados con este resultado, pues tendremos que mandar al cementerio una carta y menos 5 puntos. O sea, esos son los componentes que tienen las cartas. Beneficios de final de partida, y dados que obtienes para la partida, que te van a permanecer en tu mano mientras tengas la carta activa. Si descartas por cualquier razón la carta, el dado también lo tienes que descartar. Entonces la parte de abajo nos indica también el beneficio que vamos a obtener durante cada ronda, siempre y cuando obtengamos pues el resultado que nos manda. Como podéis ver, hay muy variopintas. Aquí pues si obtenemos 4 iguales, da igual del color, tenemos que mandar al cementerio una carta y nos da 10 puntos. Aquí, por ejemplo, pues si tenemos una hoja y una llama, nos va a dar un punto de victoria y un relanzamiento. Si tenemos 3 iguales, sea cual sea, 6 puntos. Si tenemos eso, pues nos va a dar una huella. Si obtenemos una llama, nos va a dar una luciérnaga y un punto. Entonces, si no tenemos ninguna nube, 4 puntos. Dependiendo las cartas que vayamos teniendo, pues nos dan distintos beneficios. Ahora sí, vamos a la preparación de la partida. Bueno, vamos con la preparación de la partida, que vais a ver que es muy sencillita. Lo primero, elegimos el lado del tablero que vamos a jugar. En este caso yo he elegido la provincia de las sombras. Y luego, una vez elegido, cada jugador elegirá su personaje y se cogerá los elementos correspondientes a este personaje dependiendo del lado del tablero que estamos jugando. Va a tener que tener su disco de puntuación, los 2 dados que le correspondan, que son los grandes, que son los que otorgan las cartas, su viajero y su campamento. Vamos a crear una reserva con las fichas de luciérnaga, de relanzamiento y de huellas, y una reserva de dados con el dado negro y con uno rojo, verde, azul, transparente, porque en el manual no sé por qué pone celeste, pero no hay dado celeste, o sea, es rojo, verde, azul, uno transparente y naranja. Esa es la reserva de dados que vamos a crear, que son dados que podremos adquirir con las cartas. Y luego vamos a colocar la zona esta del tablero y vamos a coger todos los dados que sean pequeños, que los lanzaremos. Una vez que estos dados estén lanzados, solamente hay que tener en cuenta que si en la primera tirada en el dado morado aparecen las huellas, ¿dónde están? ¿En el morado? Sí, en el morado. Ahí. Aparecen las huellas, hay que volver a relanzarlo. Si como no ha sido así, vamos cogiendo los dados y colocamos dependiendo del símbolo que hayan obtenido. Puede darse el caso o puede ocurrir que uno o más símbolos se queden sin ningún dado. Si esto ocurre, en este caso ha ocurrido en ese símbolo, pues le pondremos una huella. Los mazos están diferenciados en el dorso, no sé si lo apreciáis, por B y por A.
Barajamos los mazos por separado. De cada uno de los mazos hemos retirado 3 cartas. Y luego colocamos el mazo A encima del mazo B. Sacamos, una vez que está colocado, los personajes, que lo colocaremos así. Y el primer jugador recibe la ficha de primer jugador. Y el siguiente jugador recibirá 2 fichas de relanzamiento. Y así con los demás, si hubiera más jugadores. Estamos suponiendo una partida a 2 jugadores. Si es una partida a 2 jugadores, el que es primer jugador, en este caso he sido yo, va a elegir un personaje. A ver, voy a explicarlo un poco, antes de ir más en profundo. Voy a explicarlo un poco a mi manera y de la manera que creo que se puede entender. Porque el reglamento es muy largo y creo que da muchas vueltas para explicar algo que es realmente muy sencillo. Es un juego que se juega en 5 etapas, en 5 partes, que se llaman amanecer, mañana, mediodía, tarde y anochecer. Pero creo que si lo explicas mucho más sencillo, se entiende, o sea, súper rápido. Entonces, como yo he dicho, mazo A, mazo B. Quitamos 3 cartas de una y ponemos el A encima del B. Sacamos personajes, esta será la zona de mercado y esta será el cementerio. En una partida a 2 jugadores, el primer jugador elige uno de los personajes, el que a él le interese. Dependiendo de lo que tú quieras, pues aquí por ejemplo, si sacas 3 hojas, vas a ir al cementerio y te resta 4 puntos, pero mientras tengas este personaje te entrega el dado azul y si te llega al final de la partida te va a dar un punto. Este te dará una ficha de relanzamiento, 2 hojas, una carta al cementerio y 2 huellas. Si sacas 2 llamas, 4 puntos de victoria. Me voy a quedar con este. Como estamos simulando una partida a 2 jugadores, tengo que mandar a otro personaje al cementerio, al que a mí me interese. Bueno, pues yo decido que voy a mandar eso. Iría el segundo jugador y elegiría qué personaje se queda, que lo llevaría para su zona. Entonces yo tengo que quedarme el personaje que he cogido y todos los dados que estaban con ese personaje. Entonces yo ahora mismo tengo todos estos dados en mi reserva. Se habría acabado la primera fase, que es el amanecer. Segunda fase, la mañana. Todos los jugadores cogen los dados que se han hecho. En mi caso, los 2 morados que me da mi carta. Si hubiera sido pues otro jugador, sería en los dados que le haya dado su carta. Y si tenía pues dados el personaje que le eligió, esos dados. Y se lanzan los dados. Ahora tienes que ver si te interesa la tirada, si no te interesa, si tienes fichas de relanzamiento y quieres relanzar algunos dados y arriesgarte para conseguir otra cosa. Hay un poquito la parte esta de tentar a la suerte gastando tus fichas de relanzamiento y ver, pues eso, qué es lo que más te interesa. Vale, yo en este caso la tirada sería muy buena porque con 3 dados iguales, sean los colores que sean, me da 5 puntos y con 2 llamas me da 4 puntos. Entonces tenemos que tener el disco colocado en el 10 y puedo avanzar el número de puntos que yo he conseguido, que en este caso serían 9. ¿Por qué se empieza en el 10? Porque siempre podemos retroceder hasta la ficha de relanzamiento más cercana hacia atrás que haya y hacer un relanzamiento de dados. Es decir, si yo estoy en el 10 y no me hubiera interesado la tirada y no tengo ninguna ficha de relanzamiento, puedo decidir retrasarme hasta el 9 y relanzar. Cuando relanzo puedo lanzar 1 o 2 dados. Pero bueno, en este caso no era necesario, con lo cual me sumaría esos puntos que yo consigo. Una vez que la tirada está, tenemos la parte del mediodía, que es resolver las cartas de los jugadores. ¿Qué es lo que yo he hecho? Activando los efectos de la parte de abajo de las cartas. Y una vez que la parte del mediodía está hecho, damos paso a la tarde, que es continuar el viaje.
Los jugadores pueden mover su grupo, o en este caso su personaje, o si fuera por otro lado los barcos, y avanzar en el tablero. Que todas estas fases se realizan de manera simultánea entre jugadores. Bueno, pues ¿cómo nos podemos mover? Pues nos movemos utilizando esos símbolos que hay. En este caso yo, por ejemplo, puedo con 2 llamas moverme hasta ahí. Si hubiera tenido otra llama me puedo mover aquí y luego hubiera podido utilizar la gota para moverme hasta aquí. ¿Qué particularidades nos podemos encontrar a mayores en el tablero? Bueno, si el jugador pasa o se detiene en casillas de las de color amarillo que veis que tienen luciérnagas, que veis que tienen, pueden ser de 1, pueden ser de 2, puede haber también casillas que tienen huellas, puede haber casillas de relanzamiento como por ejemplo esa, pues recibe de la reserva esas fichas. Si el jugador pasa o se detiene por una casilla en la que tenga puntos negativos, en este caso, en este lado del tablero no, en el otro sí, tiene que restarse ese número de puntos. Si pasas o te detienes, tienes que pasar por una casilla que pone menos huellas, tienes que entregar obligatoriamente el número de huellas que te diga, si no, no puedes pasar. Si pasa o se detiene en una casilla con el símbolo de muerte como es este, puede o bien enviar a uno de sus compañeros al cementerio sin aplicar efectos, incluso aunque el símbolo de la calavera esté en la carta, o cancelar el hechizo si tuviéramos en nuestro poder algún hechizo. Y la ficha de hechizo la devolveríamos a la caja. Las fichas de huella las podemos utilizar además como comodín. En este caso, por ejemplo, que yo estaba colocada aquí y no tenía una tercera llama, si hubiera tenido una ficha de huella la puedo entregar para avanzar hasta aquí y luego con mi gota podría haber avanzado hasta aquí. Si me quedara otra ficha de huella, puedo entregarla y llegar hasta esta casilla. Para llegar a esta casilla tengo que entregar obligatoriamente esa ficha de huella. Cuando un jugador pasa, como es el caso, por una aldea con el grupo, que pueden ser esta, puede ser esa o esa, y decide detenerse en ella, aunque pudiera seguir avanzando, eso le permite colocar un campamento y guardar posición. Es decir, asegurar ese número de puntos al final de la partida. Entonces, una vez que he llegado a este pueblo, pues intento afianzar y colocar ahí mi casa. De esa forma, esos 5 puntos los tengo afianzados para el final de la partida. Si yo sigo avanzando por donde sea, X, llámalo, y luego llego aquí, si yo decido, puedo decidir moverme, paro ahí, no continúo más movimiento en este turno y afianzo la situación colocando mi campamento. Pues si luego más tarde llego aquí, pues tengo que poner ahí el campamento y al final de la partida, cuando se haga el recuento de puntos, me habría llevado 12 puntos. Esa es una manera de asegurarnos unos puntos al final de la partida. Y las luciérnagas, que no hemos hablado de ellas, cada jugador cuenta el número de luciérnagas que tiene al final de la partida. Tanto las representadas por los compañeros, es decir, las que estén en las cartas, como os he hablado, que son de final de partida, los compañeros que sigamos teniendo, como las que hayamos conseguido en fichas. Si el número de luciérnagas iguala o supera al de compañeros, es decir, si yo tengo 8 cartas y tengo 8 o más luciérnagas, pues obtengo 10 fragmentos de luz adicional al final de la partida. Pues estoy en 19, llegaría a 29 puntos. Una vez que yo detenía el movimiento, me quedé aquí porque solo tenía dos llamas, la casa o el campamento de momento quedó ahí. Me hice con mi compañero, tiré los dados, no los movemos, eso es muy importante. Llega la última fase, que es el anochecer. Cuando se produce el anochecer, para indicar que ya hemos terminado de realizar todas las acciones que se hacen en el turno, recordar que todos los jugadores jugamos a la vez. Colocaremos los dados en su símbolo sin moverlos ni relanzarlos, el grande no, los pequeños.
Entonces, tal que así. El otro jugador colocará los símbolos que le hubieran tocado y si vuelve a pasar, como os decía antes, que alguna queda sin nada, colocaremos un fragmento. Los personajes que quedaron se envían al cementerio y sacaremos nuevos personajes al mercado. La ficha de primer jugador la pasaremos al otro compañero y será su turno, que volverá a comenzar todas las fases. En partidas a 2 jugadores se queda una carta, envía otra, la que le interese, al cementerio, coge los dados o las fichas de la carta que se quedó, se los queda para él. Ahora es mi turno, yo cojo un personaje, en este momento cojo a este, me quedo con los dados de ese personaje. Los dados del personaje que se envían al cementerio no se tocan. Si él envió a este personaje al cementerio, esos dados quedan ahí. Junto los dados que he cogido ya, porque no hay más jugadores, con los 2 dados míos, lanzo y ahí tengo los resultados. A partir de ahí intento ver qué puedo conseguir con las cartas, si puedo activar alguna carta. Se mira la fase de activación de las cartas, si se obtiene alguna activación con lo que ha resultado, movemos el peón. Si conseguimos llegar a una aldea y detenemos el movimiento en esa aldea, podemos afianzar la puntuación. Y para indicar que mi fase ha terminado, cojo los dados pequeños y sin mover los resultados los vuelvo a colocar en el tablero más pequeño. Y así hasta que se nos acabe el mazo de personajes. Una vez que se acabe el mazo de personajes, sumaremos los puntos que nos dan nuestros compañeros, miraremos los puntos que hemos conseguido en el tablero de viajes, si hemos conseguido afianzar alguna puntuación, sumaremos los puntos de las luciérnagas en caso, como os he dicho, que tengamos el mismo o más luciérnagas, mismo o más número de luciérnagas que compañeros tenemos de viaje, y cada ficha de huella que no hayamos gastado nos otorgará un fragmento de luz a mayores. El jugador que más puntos consiga habrá ganado la partida. Decidme qué os ha parecido a vosotros este glow, qué os parece ese arte, esa combinación de sus blancos y negros con el toque que le ponen los dados. A mí, desde luego, bueno, lo adelanté al principio del vídeo, me tiene flipada el arte, me parece precioso. Me parece un juego que está cuidado visualmente muchísimo. Aunque es cierto, y vamos, lo he dicho muchísimas veces, si no nos conocéis también con 4 hijos en la cuenta de Instagram, creo que cada vez los ilustradores o las editoriales cuidan más a los ilustradores, el diseño, los componentes de los juegos, o sea, los cambios que ha habido creo que son abismales. Sin lugar a duda, creo que es un juego que, aunque pone 10 años, se puede jugar desde antes. Es de un corte bastante familiar, un juego muy distendido, que yo encajaría dentro de la misma línea que puede ser pues, un Potion Explosion, un Pócimas y Brebajes. En ese nivel o línea de juego. No quiero decir que mecánicamente sean los mismos, sino que va en ese tipo de dureza de juego. Pues eso, si juegas a nivel familiar y juegas a juegos pues eso, de ese estilo, en ese rango de dureza, creo que este Glow encaja bastante. Yo es cierto que cuando me llegó esperaba algo más duro, no sé por qué. Para mí, lo he dicho antes a la hora de la explicación, el juego o el manual me parece más enrevesado de lo que es el juego. Si tuviera que poner alguna pega, para mí es el manual al juego. El juego me resulta muy agradable jugar, me resulta divertido y en una dureza familiar. Sí es cierto que a 2 jugadores puede ser como más flojo sea el juego a más jugadores,
creo que gana más, es más interesante. Es una buena propuesta. Yo me alegro de que Arrakis haya traído este juego a España. Me alegro de que esté en la ludoteca y me gusta mucho, ya os digo, que sobre todo el aspecto visual y lo agradable que es el jugarlo visualmente. Luego creo que es un juego entretenido de corte familiar que gana más a más de 2 jugadores. En partidas de 3 y 4 jugadores creo que se hace más interesante. Decidme vosotros qué os parece, si os llama, si no os llama, si os gusta, si no os gusta. Dejármelo por ahí abajo en comentarios, que sabéis que me encanta leeros, si lo tenéis en el radar, si no lo tenéis. Cualquier fallo, cualquier cosita que pueda haber, me lo podéis dejar también por ahí abajo en comentarios. Siempre contesto a todo el mundo, intento contestar a todo el mundo, por lo menos mientras me sea posible. Y me gusta mucho que interactuéis con nosotros, que nos escribáis y que nos contéis cosas. Sabéis, como os he dicho, que nos podéis encontrar también en Instagram como Con 4 Hijos. Y las cositas que os digo siempre, no olvidéis suscribiros al canal si os gustan nuestros vídeos, dar al like, comentar, todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todo el mundo. ¡Chao!